Hoy día estaba hablando Josué sobre eso de que nosotros estamos y necesitamos, y hay un pasaje que nunca se predica, que es este hecho de que nosotros necesitamos ponernos en manos del Señor. Viene Josué, Jonathan, y dice que tenemos que ponernos, que tenemos que cambiar, que debemos transformarnos. Viene la alabanza y dice, necesito cambiar, Señor, renuévame. Y hoy día, la palabra que el Señor preparó para nosotros se llama héroes con cicatrices. Y yo quiero que ustedes sepan de que nosotros somos... Usted conoce un lápiz, ¿verdad? Usted conoce un lápiz, usted ha visto alguna vez un lápiz, ¿lo ha usado alguna vez un lápiz en el colegio, en la escuela? ¿Verdad que sí? Y cuando tenemos ese lápiz en nuestras manos, a veces nos hemos equivocado al escribir, ¿no? A veces hemos querido dibujar algo y la raya se nos fue más para allá o la letra no me salió. ¿Y qué hacemos con el lápiz? ¿Lo tiramos el lápiz? No, ¿verdad? Porque detrás del lápiz, en la parte última del lápiz que hay una gomita, ¿verdad? Y sirve para poder borrar, para poder enmendar ese error. Y así exactamente es nuestro Padre. Nosotros somos lápices que escribimos una historia y cuando nos equivocamos, Dios nos tiene que voltear para poder borrar eso que estaba mal, ¿sí? Entonces los errores tienen algo. Los errores tienen que marcar algo que no es el final de nuestra historia. El final de nuestra historia solamente estará terminada cuando ese lápiz se acabe. ¿Sí? Bien. Porque saben que en la vida nosotros vamos a cometer muchos errores. La vida está llena de errores. Hemos visto la semana pasada cómo el Padre nos ama, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo somos nosotros como hijos. ¿Cómo somos nosotros como hijos? Y a veces cómo queremos nosotros pretender que nos vean, ¿no? O cómo pretendo yo como líder, como pastor, verlos a ustedes. Y muchas veces esa visión que nosotros tenemos es completamente errónea. Muchos de nosotros creemos que cuando fallamos a Dios, ¿no? Somos hombres débiles, somos hombres impulsivos, somos hombres desobedientes, somos hombres que caemos, y déjenme decirle que esas características son hombres que están dentro de la Biblia. Así que si la gracia de Dios levantó a hombres débiles, impulsivos, desobedientes, y usted ya le está viniendo a la cabeza, ¿no? Hombres débiles, ¿no? Ese que decía, no, Señor, yo como veis, no, mojame el corderito. No, secámelo el corderito. Estamos hablando de Gedeón, ¿verdad? Hombres impulsivos como Moisés, ¿no? Dice que Moisés agarró y ¿qué hizo? Agarró al egipcio y lo acogotó, ¿no? Entonces, hombres de esas características, hombres desobedientes, hombre que dijo, no lleves a nadie, quiso Abraham, se llevó a su sobrino, a Lot, ¿verdad? Fíjense, son hombres que nosotros los vemos en la Biblia como hombres grandes, como hombres majestuosos, hombres que cayeron gravemente, que no obedecieron a lo que Dios les dijo. Tenemos a Saúl, que perdió su reinado por esa causa, ¿no? Entonces vemos que en la Biblia, la palabra de Dios no oculta las caídas de sus héroes. ¿Sabe por qué? Porque justamente los héroes, los protagonistas de la Biblia nos marcan que no somos perfectos, que estamos llenos de imperfecciones, pero también nos marca algo: la gran misericordia divina de Dios. ¿Sí? Amén. Vivimos hoy en día en una cultura que cancela el error. Si fallas, chao, tómatela, vete. ¿No? Hombres que no tienen gracia, que no tienen misericordia, sino que lo que hacen es desechar a aquel que se equivocó. Y eso inclusive lo hemos traído a la iglesia. Si un pastor cae, si un líder cae, si un discípulo cae,
¿qué le decimos? Ya no sirves. Ya no sirves. Y eso es cometer un gran error. No podemos traer la mentalidad del mundo a nuestra iglesia. No podemos traer la mentalidad del mundo al cuerpo de la iglesia. Porque si vemos en sí, la Biblia es un museo de santos perfectos llenos de imperfección. Así es la iglesia. Y la iglesia es un lugar no para santos, sino para pecadores redimidos. Amén. Todos acá hemos cometido pecado. Todos acá esta semana en algún momento nos hemos equivocado. Con los ojos, con las orejas, con la boca, con los hechos. ¿Verdad que sí? ¿O hay alguno que acá esta semana le salieron alitas? No, ¿verdad? ¿No? Bien. Entonces, debemos entender que justamente esos errores no son nada frente al Señor. Y ahora vamos a ver a 4 gigantes de la fe, 4 grandes hombres que se equivocaron rotundamente, pero cuyos errores no fueron el punto final de su vida, sino fue el escenario para que Dios se glorifique en ellos. Debemos reconocer que los errores pueden herir profundamente nuestras vidas, pero también debemos saber que cuando nosotros nos arrepentimos y nos rendimos a aquel que nos salvó y nos liberó, puede transformar esa caída, ese error, ese golpe que nos dimos en un instrumento que nos va a formar, nos va a transformar, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. No hay nada que ocurra en nuestras vidas si no es porque Dios así lo ha permitido. Sí, Señor. Amén. Gracias. Y vamos a ver cómo estos hombres han caído, pero también cómo se levantaron. ¿Sí? Encontramos primero a quién se les ocurre. A David, no mi hijo está acá, no. Sino a David, el rey, el hombre que cayó pero se volvió a Dios. Ese hombre que era, según lo que dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ese hombre que la Biblia nos marca que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio, mintió, asesinó, traicionó. Es decir, su caída fue total. Un asesino, un adúltero, un traidor, porque eso es lo que hizo con Urías. Lo traicionó y lo mandó en medio de la batalla. ¿Sí? David, el rey escogido por Dios, cae. Adulterio con Betsabé, engaño, manipulación. ¿Qué más se le puede decir? Asesino. ¿Y saben por qué sucede muchas veces nuestra caída y nuestro pecado? Porque no estamos donde tenemos que estar. Sí, sí. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. David dice que cayó porque no estuvo donde tenía que estar, porque el día que él cayó, él tenía que haber salido a la batalla. La palabra dice, en el tiempo que salen los dioses a la guerra, David se quedó. Entonces, ahí es donde estaba el error. El pecado no aparece de golpe, mis amados. Generalmente comienza en esas pequeñas desconexiones espirituales. Cuando tú, en vez de leer tu palabra, te pones a ver una película, empieza a haber una desconexión. Entonces caes. Cuando tú, en vez de orar un rato, prefieres otra cosa, dices, no, después lo hago. No, después no. Es el tiempo. Ese es el momento. Y a veces esas pequeñas desconexiones hacen que caigas.
Pero también cuando sucede eso, te vas a dar cuenta que siempre va a haber alguien que te llame la atención y no es porque no te ama, sino muchas veces Dios va a enviar profetas como Natán, que te va a decir, tú eres ese hombre que robó la única oveja de esa persona y encima lo eliminaste. David, cuando fue confrontado con Natán, él pudo haber endurecido su corazón. Él pudo haber dicho, sáquenme a este profeta, como hicieron otros reyes con los profetas, ¿se acuerdan? Que lo mandaron a encarcelarlo, a azotar. O sea, él tenía toda la potestad de hacerlo, era el rey de Israel. Sin embargo, la posesión de David es arrepentirse. Y dice, porque contra Jehová yo he pecado, pequé contra mi Señor. De ahí que después se describiría en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, pon en él un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Y qué le dice David? No me eches delante de ti, no me eches. Me necesito, le está gritando. No quites de mí tu Santo Espíritu. Miren lo que está haciendo David. ¿Qué le dice? Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me vuelva a sustentar. Tu espíritu me vuelva a agarrar. Tu espíritu me tome en sus brazos. El término crea, que es un término que significa vara en lo que es el hebreo, significa crear, así como dice en Génesis 1, y Dios creó, exactamente el mismo término se utiliza. Y David entiende que él no quiere un corazón parchado, él no quiere un corazón enmendado. Usted sabe, cuando usted le pone un parchecito a la ropa, ¿qué pasa? Se vuelve a salir, ¿verdad? Vuelve a romperse en algún momento. David no quería parches, él le dice, crea un corazón nuevo. Hazlo de la nada. Necesito de ti un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque si va a ser nuevo, voy a tener un espíritu recto y conforme a ti. Mi corazón es pecador. Mi corazón está lleno de maldad, le está diciendo David. Déjeme decirle que a pesar de eso, él tuvo que pagar las consecuencias. Las consecuencias terrenales del pecado. La espada de Dios no se apartó de su casa. Pero saben, hay una cosa que se nos enseña. El pecado interrumpe tu gozo. Es el gozo de la salvación, pero jamás puede interrumpir tu salvación. El pecado puede quitarte el gozo. Sí, es cierto. Pero que jamás te quite tu salvación. Por tanto, si has pecado, puedes estar triste, pero no te apartes jamás de tu Dios. Amén. Porque eso sí traería tu muerte. Reconoce tu pecado y vuelve tus pies hacia el Señor. Amén. El pecado es como ese jarrón que se quiebra y es vuelto a unir. Yo ya les he puesto ese ejemplo, ¿no? Que en Japón hacen eso. Cuando se cae un jarrón, lo vuelven a unir y lo unen con oro. Y ese jarrón que ya no servía aparentemente, incrementa muchísimo más su valor. Es la famosa técnica del kintsugi, para los que quieran buscarlo. Dios te va a disciplinar como a David. Pero ¿sabes qué? Dios jamás te va a abandonar. Amén. Amén. Eso tenlo por seguro. Sí, Señor. Hay personas, y seguro los que nos están viendo por internet, que creen que el pecado ya destruyó por completo su futuro. Que ya no se van a poder levantar. Siervos, pastores, amigos, hermanos, líderes, ancianos, que han pecado terriblemente. Pueden pensar que ya no hay futuro. Pero David
La vida de David nos está enseñando que si bien es cierto, la caída tiene consecuencias, pero la gracia de Dios es mucho más poderosa y puede restaurar cualquier vida si éste se arrepiente. Amén. Así es nuestro Dios. Vamos a ver otro hombre. ¿Qué les parece Jonás? Jonás cayó por debilidad carnal. Jonás es un hombre que se revela abiertamente con Dios. Jonás recibe una orden clara, específica, direccionada, y lo que hace él es irse para otro lado y no le da la gana de hacerle caso a Dios. Dios le ordena, levántate y ve a Nínive. ¿Pero qué hace Jonás? Toma la ruta contraria. Dios le dice, ve al este, y el otro se va al oeste. Y es que Jonás hace una rebelión consciente. Jonás no huye porque tiene miedo solamente. Huye porque no quiere hacerle caso a Dios. No quiere que Dios tenga misericordia de Nínive. ¿Se parece a alguno de nosotros? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, que el Señor tenga misericordia como tuvo de Jonás. Dios lo mira, lo contempla, lo observa, lo mide, lo pesa y le manda una tormenta. Pero no es para destruirlo. No, de ninguna manera. Te diría, uy, mandó esa tormenta, se va a morir. La gente del barco tenía miedo. Hasta que lo tiran a Jonás y vuelve la calma, dice la palabra. Pero ¿saben qué? Hay una cosa. La disciplina divina no siempre es destrucción. Muchas veces es porque Dios te quiere rescatar. El pez no fue castigo únicamente. Se lo tragó el pez. ¿Saben qué habrán pensado los del bote, no? Cuando lo vieron que saltó el pez y lo agarró en el aire y se lo tragó. Han dicho, no lo vemos nunca más. Está destruido. Su Dios acaba de tirarlo a la boca de ese pez. Va a morir devorado. Sin embargo, no es así. Jonás, dentro de esa panza de ese pez, dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. ¡Qué maravilloso! Esa frase, la salvación es de Jehová. La salvación viene de tu Dios, mi amado. No viene del siervo, no viene del pastor. Olvídate, la salvación no viene de mí. La salvación viene de tu Dios. Si te llegaste a equivocar. Jonás va a reconocer que ni su rebelión, ni su negación puede frenar la gracia de Dios. Amén. Ni su propia justicia lo puede salvar. El verbo mandó demuestra que la creación irracional obedece a Dios. Él te va a mandar un burro para que te haga entender si no quieres entender. Jonás, ese que incluso quiere luchar contra la voluntad de Dios, Dios no frena su mano. Él sigue trabajando en él. Amén. Aunque tú quieras negar la voluntad de Dios, olvídate. Dios va a seguir trabajando en ti. Porque Dios, cuando tiene un propósito en tu vida, Dios lo va a cumplir. ¿Tú te quieres ir fuera de la iglesia? Dios te va a traer. Amén. A patadas, no importa. Tragado por un pez, no interesa. Pero Dios, si tiene un propósito en tu vida, igual te va a traer. Amén. Destruido, golpeado, lastimado, herido. Pero Dios te va a traer.
Escucha, Jonás está ahí. La historia de Jonás demuestra que los planes de Dios no están sujetos a la perfección del instrumento. Todos nos equivocamos. Dios no buscó otro profeta. Dios no dijo, Jonás no quiere ir, manda otro profeta. No, 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 no. Él moldeó a ese profeta rebelde a través de la disciplina hasta que estuvo listo para cumplir la meta. Amén. Sí, Señor. Déjeme decirle que muchos de nosotros, muchos creyentes en algún momento o de repente en este momento tú que estás mirándome por internet, piensan que aman a Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta obedecer lo que nos dice? Nos cuesta horrores. Pero aún así, Dios va a persistir en su gracia. Amén. Con lazos de amor Sí, Señor. de traer. Gracias. ¿Sí? Déjame decirte que el caminar del cristiano no es otra cosa que como cuando Sarita empiece a caminar, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer su padre? Decir, ¿cómo te caes? Sal de acá, ya no sirve, nunca vas a caminar. No, lo va a volver a levantar y se va a volver a dar otro porrazo y se la va a volver a levantar. ¿Por qué? Porque así actúa Dios. Dios te dice, te caíste, no te preocupes, tú eres mi hijo, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener aún cuando caigas 1000 veces. Amén. Dios es quien nos levanta. Te va a decir, dale, inténtalo otra vez. Jonás es como ese GPS, ¿sí? Que siempre te va a decir, recalculando. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dice recalculando? ¿Tú tiras el auto? No. ¿Verdad? Vuelves al camino que te indica. ¿Y qué me dicen de Pedro? Pedro está ahí, un hombre que negó a Dios. Pedro, ratito antes había prometido que yo nunca te voy a abandonar. Aunque todos estos que están acá te abandonen, yo soy Pedro, yo no te abandono. Y 3 horas después lo negó 3 veces. ¿Sí? Pero Lucas dice que cuando negó a Jesús y Jesús lo miró, dice que Cristo no fue una mirada de odio, fue una mirada que quebró el corazón de Pedro. De ahí que la Escritura dice, y lloró amargamente. ¿Y saben qué significa eso, llorar amargamente? Significa en griego que tuvo un llanto profundo y desgarrador. Él cuando salió de ahí gritaba, ¿qué he hecho? ¿Qué soy yo? Su corazón no podía soportar esa mirada que le había dado el Señor. Desgarrado. El hombre, mi amado, más fuerte puede caer si pretendes depender de ti mismo. No te creas que eres fuerte. No te creas que eres Pedro. Jamás digas, yo nunca te negaré, porque vas a pasar por circunstancias que aún tu fe se va a poner en juego. Te lo dice uno que alguna vez quiso dejar el ministerio y se apartó de Dios. 6 meses. Y solo la oración de mis hijos pudieron hacerme volver al Señor. Así es que yo también soy un pequeño Pedro. Hablo con fundamento, mis hermanos. No me puedo hacer el santo
En algún momento vamos a ser un Jonás, vamos a ser un David, vamos a ser un Pedro. Pero ¿saben qué? Dios siempre va a venir y te va a decir, hijo, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, Dios te va a tomar en sus brazos. Porque el fracaso no significa que Dios ha terminado contigo. Tu negación no significa que Dios ya no te va a querer por ello. Todo lo contrario, Él va a volver a venir a buscarte. Cristo es nuestra ancla. Ese mismo Pedro que lloró amargamente fue el que después sostuvo las llaves y después predicara en Pentecostés. ¿Recuerda? Pedro negó al maestro. Sí, es cierto. Pero después, gracias a Pedro, se fueron convirtiendo entre 5,000 y 3,000 personas en cada prédica. Así es Pedro. Así fue ese hombre que negó a Cristo. Recuerda, mi amado, que cuando uno se fractura un hueso, ¿qué sucede una vez que es acomodado? ¿Saben, no? Sucede que se vuelve a fusionar, ¿no? Se fusiona el hueso. Y para fusionarse el hueso, se forma una callosidad ósea. ¿Usted sabe que esa callosidad es lo más duro de romper? Puedes romper en otra parte del hueso, pero si tú lo golpeas ese lado, no vas a tener forma de romper. Así es, cuando Dios nos restaura, nos convierte en algo más duro, en algo más sólido. Recuerda que nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. ¿Sí? Si tú me das una guitarra, yo como hombre la agarro y en vez de sacar música voy a sacar lágrimas de la guitarra. Te lo puedo asegurar. Usted se va a ir con dolor de oído. Pero si le da a Josué la guitarra, o a Joel, o a Jonathan, o a Caleb, ellos van a sacar una hermosa melodía, ¿verdad? Recuerda que tú eres el instrumento. Y de repente te estás dejando tocar por quien no debes. De repente quien quiere sacar la melodía no es alguien que sabe tocar la guitarra de tu vida. Ponte en las manos de Cristo. Amén. Y Él va a sacar la mejor melodía de tu vida, lo mejor de ti. Así es, Señor. Eso es innegable. Si hablamos de Saulo también, él actuó no por ignorancia o por debilidad. Pablo actuó por celo. Se convirtió en un terrorista espiritual. Pablo persiguió a los cristianos respirando amenaza. Creía servir a Dios mientras luchaba contra él, hasta que Cristo se aparece a él. Déjame decirte que cuando él cae, hubo un cambio, una conversión de Pablo. El perseguidor se convierte en apóstol y el enemigo de la iglesia se convierte en ese instrumento escogido. Eso es lo que es la regeneración y la conversión. Algo radical. No importa qué tan torcido estés de tu mente, mi hermano. Qué pasado, qué pensamiento ideológico tengas. Déjame decirte que la gracia de Dios es irresistible. No es otra cosa. El enemigo
más grande puede convertirse en tu mayor amigo. Así fue. Pablo, el mayor enemigo, fue el mayor apóstol. Pablo no permitió que su pasado como perseguidor los detuviera. Lo usó como un motor de gratitud para correr hacia la meta. Debemos entender, mis amados hermanos, que a través de estos ejemplos, que hay personas que estamos marcados por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestra violencia, por nuestras decisiones equivocadas, por años perdidos, siguiendo a hombre y no a Dios. Dios no te ve como una piedra, Dios siempre te va a ver como una escultura. Amén. ¿Qué tienen de común estos hombres si vemos? David, Jonás, Pedro y Pablo, todos le fallaron a Dios. Todos se equivocaron profundamente, todos enfrentaron sus consecuencias, pero ninguno quedó fuera del alcance de la gracia de Dios. Amén. Porque así, mi amado, es el amor de Dios. El enemigo te dice, mírame, mírate, mira qué eres tú. El enemigo quiere que tú creas que has fallado, que ya no sirves, que Dios terminó contigo, que lo que has hecho no te lo va a perdonar. El enemigo siempre va a querer que tú pienses eso. Pero la Biblia demuestra lo contrario. Cuando tú vuelves al Señor, cuando tú decides volverte a tomar de su mano, la Biblia nos enseña que ese David venció el orgullo, se humilló y volvió a adorar. Amén. Jonás venció esa obstinación, esa desobediencia y fue y predicó. Pedro venció esa culpa y aceptó el perdón y volvió a servir. Pablo venció su pasado y corrió a la meta, volvió a vivir. Como dice, mas ahora vivo en Cristo Jesús. Amén. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que, mi amado, ya no seas como David cargando tu culpa. ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo como Jonás? O como Pedro. ¿Vas a seguir viviendo avergonzado de tus errores, de tus pecados, de tus negaciones? ¿O vas a seguir como Pablo, marcado por un pasado deshonroso? El mensaje del Evangelio es que Cristo todavía restaura y transforma las vidas quebrantadas. Ninguno de estos hombres, mi amado, se quedaron postrados en su error. Y es que la meta de la salvación no la alcanza los que nunca se caen. ¿Entiende eso? La meta de la salvación se alcanza caída tras caída, levantada tras levantada. Siempre mira a la cruz. Él te va a levantar porque su gracia y su amor continúan caminando. Tu error de ayer jamás va a anular el propósito que tiene Dios para mañana. Amén. Por eso es que los héroes de Dios siempre tenemos cicatrices. Pero esas cicatrices no son otra cosa que la marca en tu vida que Dios te ha sanado. Amén. Y que Dios te va a seguir amando. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque cada prueba, cada caída, cada herida, tú la has sanado en nuestras vidas.
Gracias, Dios mío, porque podemos decir que somos soldados que estamos peleando la buena batalla. Amén, sí, Señor. Heridos, mutilados, pero firmes y adelante como las huestes de la fe, porque tú estás a nuestro lado y tú siempre nos ves. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.